Agar Müller-Hinton. Vamos a ver si es el único medio de cultivo que se puede utilizar para hacer antibiogramas. El agar Müller-Hinton es un agar que es un medio de cultivo nutritivo, o sea, se supone que tiene la mayoría de los requerimientos nutricionales para que crezca la mayoría de las bacterias. Es no selectivo, eso quiere decir que ahí va a crecer en teoría todas las bacterias que ustedes siembren. Y es no diferencial. Eso quiere decir que allí no vas a poder diferenciar entre un gran positivo, un gran negativo, una lactosa negativa, una lactosa positiva. Todas las bacterias en apariencia se van a ver iguales. El agar está compuesto por un medio de agar que hace su función de solidificante. Es lo que va a parecer que parezca una gelatina. Este agar está compuesto por polisacáridos, agarosa y agaropectina. También es un medio que es bajo en timina y tiene tidimidina, que son inhibidores de las sulfonamidas, tetraciclinas y climecropin. ¿Qué es lo que hace esto? Esto ayuda al crecimiento satisfactorio de la mayoría de los patógenos. Tiene una porción en base a una infusión de carne, y de pectonas de caseína H. Esta infusión y estas pectonas le aportan al medio el nitrógeno, las vitaminas, la porción de carbono y los aminoácidos que las bacterias necesitan para su crecimiento. Y tiene también una porción de almidón, que esto ayuda a eliminar los elementos tóxicos que se pueden presentar durante su preparación y así evitar que estos elementos tóxicos no contaminen e inhiban el crecimiento de las bacterias que ustedes van a inocular. Este medio debería de ser almacenado a una temperatura entre 2 a 8 grados. Eso quiere decir que lo van a tener en refrigeración una vez preparado. Claro, con sus excepciones de que si ustedes lo necesitan transportar de un laboratorio a otro, de un departamento a otro, esto lo pueden tener a temperatura ambiente hasta por 72 horas. Deben respetar mucho el pH del medio al momento de prepararlo, porque esto también altera el crecimiento de las bacterias. El pH del Müller-Hinton es aproximadamente entre 7.4 más o menos 2. En una placa de 90 milímetros aproximadamente, ustedes solamente van a agregar, ya cuando esté preparado, entre 3 y 4 milímetros de profundidad de lo que tiene la placa. Más de allí, no agreguen medios a la placa, ni tampoco lo hagan muy fino, porque si no, las bacterias se van a consumir todos los nutrientes y no se van a poder desarrollar como debería. Y recuerden que todos los medios de cultivo que ustedes hayan utilizado lo deben descartar y antes de descartarlo tienen que autoclavar a 121 grados mínimo por 15 minutos. Observación. Este medio no tiene cloruro de sodio. Este medio se utiliza mayormente para todas las bacterias aerobias y anaerobias facultativas. ¿Qué quiere decir? Ya con esto ustedes se pueden dar una idea de que este medio no sirve para todas las bacterias. Ahí podemos usar medios específicos según las bacterias que hayamos aislado en la muestra que nos llegó. Y si requieren requerimientos nutricionales, hay medios específicos o el mismo agar se puede suplementar con unos aditivos para hacerlo más enriquecido y así proveer a las bacterias de un medio adecuado para su crecimiento y ustedes puedan ver el crecimiento de la bacteria y la formación de los halos de inhibición. ¿Cuáles son estos medios? Si ustedes tienen como método de aislamiento o tienen varios porcentajes de aislar neumococo, Neisseria, Streptococo, Haemophilus, Moraxella, Campylobacter, Helicobacter pylori, estas bacterias son de exigencia nutricional. Eso quiere decir que un medio nutritivo base, estas bacterias casi no van a tener crecimiento.
va a ser muy pobre y a ustedes se les va a dificultar aislarla y mucho menos replicarla porque su crecimiento es pobre. ¿Qué es lo que deben hacer? Es enriquecer el medio de Muller-Hinton con un 5% de sangre de caballo. También existe el de sangre de cordero, pero tiene sus dificultades, tiene sus desventajas al momento de utilizarlo y es más universal usar la sangre de caballo porque abarca y cumple con las exigencias de la mayoría de las bacterias exigentes. Si se han fijado, cuando ustedes aíslan o hay crecimiento en los medios de cultivo de un estreptococo, crece mejor en gelosa chocolate o en sangre. Es que en cualquier otro medio cromogénico que ustedes utilicen diferencial. Igual pasa con Neisseria. Neisseria prácticamente crece en un medio que tenga enriquecimiento, que tenga más aporte nutricional, porque ella es una bacteria exigente. Igual que Haemophilus y Moraxella. Entonces, cuando ustedes tengan aislamiento de estos tipos de bacterias, lo más recomendable es que su antibiograma lo hagan en una placa, ya sea directamente de sangre, lo pueden hacer, o en una placa de MH ya preparada con 5% de sangre de caballo. Y también se recomienda que al momento del inóculo, normalmente nosotros inoculamos en solución salina fisiológica o en caldo de soya criticasa de 3 a 5 cepas, lo inoculamos, lo dejamos crecer como 6 horas y de ahí hacemos el estándar de Marfan. En este caso de las bacterias, se recomienda es un cultivo, digamos así, directo o concentrado. ¿En qué sentido? Que ustedes van a agarrar la cantidad de bacterias o de cepas que ustedes crean necesaria para compararlo con el estándar de Mafalda directamente. Eso quiere decir que ustedes van a agarrar como 10 cepitas, la colocan en el caldo o en la solución salina y hacen que llegue a la turbidez del estándar de Marfala sin esperar las 6 horas. Esto quiere decir que hay una mayor concentración de bacterias y a partir de allí es que ustedes van a sembrar, ya sea en la sangre humana o en el MH suplementado, en el caso de estas bacterias. También hay MH específico para bacterias, para algunos tipos de bacterias. En este caso, Haemophilus. Hay un agar que se llama Haemophilus test medium, que es específico para hacer el antibiograma de Haemophilus, de todas las clases de Haemophilus, de todas las especies. Y este tiene extracto de levadura, hemina y NAD, que son los suplementos necesarios que necesita Haemophilus para su crecimiento. Haemophilus también lo pueden sembrar en una placa de gelosa chocolate para el antibiograma. O sea que el antibiograma ustedes agarran su placa que siempre utilizan de agar chocolate, hacen su inóculo con el estándar y lo van a inocular todo igualito como si fuera un MH, solo que están usando una placa de gelosa chocolate y le colocan su psicosensibilidad. Esto se recomienda tanto para Haemophilus, si no tienen la placa específica, lo pueden hacer específicamente para grupos de bacterias que se llama ACER, que es Haemophilus, Aggregatibacter, Actinomycetem, y bueno, y las que siguen porque son muy complicadas de pronunciar. En el caso de que ustedes tengan sospecha de que les creció un estafilococo y este es resistente a penicilinas semisintéticas, se recomienda suplementar el MH con 2% de cloruro de sodio. Recuerden que ya les dije que el MH es libre de cloruro de sodio, pero el estafilococo crece mejor en presencia de cloruro de sodio. Entonces, si ustedes quieren tener un mejor crecimiento, que se observen mejor los halos y no se observe solamente una capita que a veces cuesta diferenciar si está resistente o no, o hasta dónde llega el halo de sensibilidad, se suplementa con 2% de cloruro de sodio. En resumen, el agar Muller-Hinton nos sirve para la mayoría de las bacterias que no tengan requerimientos nutricionales, tanto aerobias como anaerobias facultativas.
Para las bacterias que exigen más nutrición, que tengan más vitaminas, más aminoácidos del medio, se aconseja usar o se utiliza o agar sangre humana en vez de MH, y ahí se siembra el antibiograma, o MH suplementado con sangre de carnero al 5%. Y en el caso si es hemófilo, Neisseria, como estas son de exigencia nutricional, se recomienda utilizar el gelosa chocolate directamente como si fuera un Muller Hinton. Van a sembrar ahí directamente las cepas directas en el concentrado de solución salina o caldo soya, hacen su emulsión y hacen el inóculo ya sea de hemófilo o Neisseria para obtener un mejor crecimiento y mejor observación de los halos de inhibición.